Creo que ha sido muy claro, pues, todo el evento en términos de lo que significa el fundamento del manejo integral de la paciente diabética y no es ajeno el área del seguimiento del feto, lo cual es fundamental dentro del bienestar fetal de este tipo de pacientes. Por eso, entonces, he querido, además, complementar el nombre de la charla dentro del seguimiento del feto con la paciente con diabetes gestacional, qué opciones tenemos para las decisiones y, sobre todo, basados a la luz de la evidencia y lo que nosotros tendríamos como opciones en nuestro medio para tomar esas decisiones oportunas. Estas son las instituciones donde yo trabajo y sin las cuales no podría adquirir la experiencia para participar en esta serie de eventos y manifiesto que no tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de esta charla. ¿Qué objetivos quiero que cumplamos al finalizar la misma? Quiero que conozcamos el propósito de la vigilancia fetal y la diabetes gestacional, saber cuál debe ser el objeto nuestro cuando participamos como actores dentro de toda esa escalera y dentro de toda esa cadena que hemos visto el seguimiento de la paciente diabética y cómo debe ser la manera ideal de vigilar al feto. Que entendamos algunos eventos fisiopatológicos que relacionan la hiperglicemia y el resultado fetal adverso, que aprendamos a tomar decisiones basadas en la evidencia y que tengamos la posibilidad de adquirir herramientas para la toma de decisiones oportunas. Claramente lo que más nos preocupa cuando tenemos nuestra paciente diabética es cómo van a ser esas complicaciones que se pueden presentar tanto en la madre como en el feto. Fíjese que desde el mismo momento en que se descubre la insulina y aparece esa posibilidad de brindarle a la paciente un mejor manejo de su hiperglicemia, desde el año 1922 se comienza a disminuir la mortalidad perinatal casi en 30 veces. Eso significaba que antes mantener a nuestra paciente diabética con un mal control metabólico, con una inadecuada manejo de su dieta. En ese momento no había la posibilidad de manejarla farmacológicamente. Adicionalmente, teníamos un resultado perinatal que era completamente adverso. También la experiencia ayudó a mostrar a mediados del siglo pasado y las décadas subsiguientes cómo el establecimiento de las unidades de cuidado intensivo neonatal hacia la década del 70 mostró que a pesar de que teníamos ciertas complicaciones, que a pesar de que podían haber sido prevenidas, se manifestaban en ciertos casos en pacientes que eran muy difíciles de controlar, pues definitivamente ya íbamos a poderlas manejar un poco más cuando las tuviéramos fuera del útero. De hecho, la misma situación en la cual aprendemos a tener muchos más elementos y muchos más, digamos, elementos tecnológicos que nos puedan ayudar a controlar a la paciente y a saber cómo está el bienestar del feto, definitivamente nos ayudan mucho más. A pesar de todas estas situaciones y que logremos controlar nuestra paciente diabética, que tengamos ciertos factores de riesgo identificados que nos explicó muy adecuadamente la doctora Puccini en la mañana, vemos que la mortalidad perinatal en una paciente diabética se puede triplicar. Vamos a tener que, si la comparamos con pacientes que no tengan ningún tipo de antecedentes desde el punto de vista metabólico, específicamente en el control que tenemos de la glicemia, pues ese riesgo lo vamos a tener de 3 a 1. ¿Y qué riesgo puede tener ese feto? Este feto va a tener mayor riesgo de malformaciones congénitas. La hiperglicemia es claramente un teratogénico definido en la literatura desde hace muchos años, con unas manifestaciones claras a muchos niveles, y los vamos a discutir un par de diapositivas más adelante. En segundo lugar estaría el síndrome de estrés respiratorio. Sabemos claramente que la paciente hiperglicemia presenta un trastorno en el metabolismo del surfactante y por lo tanto este tipo de bebés tienen mayor dificultad para ello. Y adicionalmente vemos cómo históricamente hace un par de décadas teníamos muy en cuenta ciertas condiciones en las cuales la maduración pulmonar en estas pacientes no solamente se le tenía cierto tipo de respeto por la descompensación que podría llevar en un momento determinado o la dificultad que podría llevar el manejar este tipo de pacientes en la glicemia luego de la aplicación de corticoides, sino la reacción que podrían tener los recién nacidos. Incluso en la década de los 90 se podía decir que la paciente con diabetes tenía contraindicado la maduración pulmonar, ya que los corticoides pueden llevar a muerte súbita in útero del feto. Esto definitivamente después se reevalúa y sabemos que en ciertas condiciones específicas la maduración pulmonar debe llevarse a cabo en aras de evitar este tipo de situaciones. El otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es claramente la decisión obstétrica. Muchas veces la finalización de la gestación desde el punto de vista iatrogénico, ahora llamado por parto por decisión obstétrica, pues definitivamente nos puede llevar a la prematurez extrema, en las cuales nosotros, cuando balanceamos qué va a pasar con el feto sometido a una hiperglicemia no controlada versus un trastorno metabólico que pudiéramos manejar
fuera del útero, pero que definitivamente va a traer unas consecuencias de prematurez. Si la decisión la tomamos en esta edad gestacional, pues definitivamente nos va a llevar unas consecuencias importantes. Es así como hacia finales de los 90 se manifestaba y diferentes sociedades de medicina materno-fetal del mundo planteaban la posibilidad de que la paciente diabética terminase su gestación un poco antes, es decir, que lleváramos a una definición de parto temprano entre la semana 37 y 38 de gestación. Es hasta el 2011 cuando la COG y la FIJO se manifiestan muy claramente al decir que definitivamente con la nueva clasificación de los riesgos del embarazo, teniendo en cuenta las edades gestacionales en el término temprano, término propiamente dicho y término tardío, era un punto a tener en cuenta en este tipo de pacientes con el fin de evitar los trastornos de la prematurez. Sabemos que estos estudios iniciales del 2010 y que todos conocemos, publicado por el Shriver o publicado por el Instituto Nacional de Salud Americano en Bethesda, Maryland, nos mostraba cómo si comparábamos aquellas complicaciones respiratorias que se presentaban en las pacientes entre las 34 y las 36 más 6 días de la gestación eran comparables a las que se presentaban en el término temprano cuando lo mirábamos desde el punto de vista respiratorio. Claro, para países desarrollados seguramente esto no es un problema y tener un bebé con un buen peso lo podían manejar en una unidad de contención neonatal. Sabemos las grandes limitaciones que tenemos aún en algunas de nuestras unidades de cuidado intensivo neonatal y sin embargo manejar estos trastornos metabólicos nos llevan a un reto. Por lo tanto, lo que se recomienda en este tipo de pacientes es que definitivamente la decisión obstétrica debe ser individualizada y debe ser teniendo en cuenta cada uno de los factores, tanto maternos como placentarios como fetales. En general, podemos decir que si la diabetes mellitus está bien controlada con su dieta o con el tratamiento farmacológico, tenemos una buena monitorización de la glicemia, tenemos un peso fetal estimado que esté adecuadamente en su crecimiento y que ojalá esté por debajo del percentil 90, pues generalmente no es necesario que consideremos un parto prematuro. Ahora bien, si tenemos una diabetes que no esté controlada o que sea preexistente, que esté complicada por afecciones que aumentan el riesgo para la madre, como son la restricción de crecimiento intrauterino, la preeclampsia grave o un estado fetal no tranquilizador, pues definitivamente tomaremos una decisión de interrumpir la gestación en este tipo de casos. Ahora bien, aquí la gestación se interrumpiría más por el trastorno sobreagregado o por el riesgo que conlleva para ese feto en una enfermedad endotelial materna secundaria. En estos casos, como ya lo dije, lo ideal es individualizar las condiciones de cada paciente con el fin, por supuesto, de llevar a ese feto en las mejores características para ser atendido desde el punto de vista perineonatal. Los objetivos del tratamiento, y lo discutimos esta mañana también, y lo dijo claramente la doctora Buitrago en su conferencia, y lo dijo el doctor Silva, que son claramente establecidos, están en disminuir la morbimortalidad materna perinatal. Es el deber de cualquier persona que se dedique al control prenatal de estas pacientes de alto riesgo. El control prenatal debe ser adecuado, completo, suficiente, debe llevar todas las condiciones que se necesitan dentro de un sistema de monitorización tanto para la madre como el feto y debe incluir un punto fundamental que es la educación. La paciente y su familia deben ser partícipes de lo que significa tener un trastorno metabólico de estas características y lo que significa llevar un feto que tiene un riesgo especial, tanto desde el punto de vista de malformaciones, como dijimos, como desde el punto de vista de metabolismo, como vamos a ver un poco más adelante. Debe haber un control metabólico y la paciente debe ser consciente de ella y, por supuesto, debemos enfocar hacia el final de la gestación cuál debe ser la mejor atención obstétrica y neonatal para este tipo de pacientes. Una de las herramientas más interesantes que nosotros debemos enfrentar o de los retos más importantes que nosotros debemos enfrentar cuando tenemos nuestra paciente diabética es cómo vamos a vigilar el feto. Y esta vigilancia fetal se fundamenta en una serie de estrategias orientadas a la detección de anomalías en el comportamiento fetal y su entorno, tratar de predecir algunos eventos perinatales adversos, evitarlos, tratar de anticiparlos y por lo menos minimizar sus efectos secundarios y evidentemente mostrar que podemos hacer una intervención médica oportuna que nos lleve generalmente a que encontremos la mejor vía para el mejor resultado materno perinatal en estos casos. No obstante lo anterior, los fetos de madres diabéticas e incluso aquellos que tienen un control metabólico satisfactorio tienen un riesgo de desarrollar fetopatía diabética. Esto es un reto porque definitivamente, y lo sabemos, mantener a nuestra paciente en la homeostasis endocrinológica y metabólica, que es mantener la normoglicémica, pues o por lo menos en metas, pues definitivamente nos lleva a tratar de evitar esta fetopatía. Sin embargo, hay algunos otros factores agregados en los que nos muestran que la frecuencia de aparición puede estar entre el 49 y el 60%. A esto es a lo que nos enfrentamos nosotros cuando hacemos el análisis de qué significa hacer la vigilancia fetal en estos casos. Comparemos en esta tabla, este es un estudio muy interesante,
publicado por el Instituto Nacional de Salud, por Catherine Sponge, donde nos está mostrando cuál es el riesgo de muerte fetal que se presenta en los embarazos normales. Si nosotros miramos embarazos normales, estaríamos hablando más o menos de unos 6.4 por cada 1000 nacidos vivos con ese OR. Si nosotros miramos los embarazos de bajo riesgo, vamos a enfrentarnos a una 4 a 5.5 por cada 1000. Esto es lo que nos enfrentamos nosotros cuando tenemos una paciente sin antecedentes dentro del control prenatal. Ahora, si nosotros miramos y definimos a aquella paciente que tenga algún tipo de diabetes, fíjese cómo ese riesgo se me está prácticamente duplicando. Evidentemente, si nosotros tenemos nuestra paciente metabólicamente controlada, ya voy a explicarles cómo ese riesgo va a quedar casi al riesgo basal de si tuviéramos una paciente sin riesgo. Pero fíjese acá, y ese es el principal objetivo de cuando nosotros hacemos una vigilancia de la paciente con diabetes o una vigilancia en un programa de vigilancia fetal en una unidad materno-fetal, que no vayamos a tener una tasa de óbito superior a lo que nosotros esperamos de acuerdo a las características de la población que manejamos. Fíjese cómo aumenta de 6 hasta 35 por cada 1000 con esos ORs. Esto significa que definitivamente tenemos un riesgo importantísimo. Este fue un estudio que nosotros publicamos basados en cuáles eran los riesgos más importantes que encontrábamos en la paciente general para buscar aquellas patologías que pudieran ser factores de riesgo para la diabetes, perdón, para la muerte fetal. Este estudio se publicó hace algunos años, pero acá lo importante y en lo que quiero resaltar es lo que vemos en el cuadro. Vemos que las principales patologías son patologías vasculares, donde está la diabetes y la hipertensión arterial como uno de los riesgos más importantes dentro de las escalas de riesgo para muerte fetal en la paciente que presenta óbito. Definitivamente la diabetes, el principal riesgo, además de la fetopatía, es que tengamos un óbito y que definitivamente hayamos podido tener algún tipo de situaciones en las cuales lo hayamos podido prevenir. Hace algunos años también nosotros hicimos este estudio de caracterización de las muertes fetales y factores asociados en una institución con 4º nivel de atención. Y nosotros aquí encontramos que las 3 patologías de más riesgo y más asociadas a pérdida de óbito fetal en este tipo de pacientes era la hipertensión, el hipotiroidismo y la diabetes. Esto nos invita a reflexionar sobre los sistemas de vigilancia fetal que nosotros tenemos que tener diseñados en nuestras unidades de medicina materno-fetal locales para poder identificar esos riesgos. En general, nosotros deberíamos verificar la viabilidad fetal en el primer trimestre, deberíamos validar la integridad estructural fetal en el segundo trimestre, deberíamos monitorear el crecimiento fetal durante la mayor parte del tercer trimestre, y esto lo fundamentamos desde la ecografía de primer trimestre cuando nosotros datemos ese embarazo y sepamos exactamente cuál es la edad gestacional. Y, por supuesto, vamos a hablar de cómo se evalúa el bienestar fetal a final del tercer trimestre. Estos 4 puntos son los pilares fundamentales de la valoración de la vigilancia fetal en los objetivos que tenemos con la paciente diabética gestacional. Cuando nosotros vamos a la ecografía de primer trimestre, no se pierden los objetivos de una ecografía de primer trimestre para una paciente de bajo riesgo. Sabemos cuáles son las que nos autoriza nuestro sistema de salud, pero acá vamos a hacer algunas preventas importantes. Fíjense que en la primera no solamente confirmamos la viabilidad del embarazo, sabemos que la paciente diabética tiene un mayor riesgo de aborto y de pérdida gestacional temprana, y aquí generalmente lo que recomienda la NICE y la COG es que confirmemos la viabilidad del embarazo entre la semana 7 y la 9. Sin embargo, esto no dista de lo que nosotros hacemos con un embarazo normal. Buscar la viabilidad fetal, buscar los objetivos de esta ecografía en la cual buscamos otra patología ginecológica, miomas, masas ováricas, etcétera, y sobre todo saber que el embarazo esté intrauterino. Sin embargo, la ADA no menciona la realización de ecografía de primer trimestre y vamos a ver ahora cómo la ADA dentro de las herramientas que nos brinda pues no tiene muy en cuenta las situaciones obstétricas y evidentemente se limita a lo que son el control metabólico. Y es una paciente que claramente debe ir al tamizaje genético de 11 a 13+6 como lo haría cualquier otra paciente. Ahora bien, dentro de esta valoración del primer trimestre sabemos que hay algunas situaciones en las cuales definitivamente podemos hacer diagnósticos morfológicos oportunos y tempranos, pero el objetivo principal de la morfología estaría en el segundo trimestre. La mayoría de las malformaciones que encontramos en la paciente diabética son de origen blastogénico y esta correlación de diabetes y teratogénesis ha sido descrita desde hace muchísimo tiempo. Acá hay algunos ejemplos: problemas de desarrollo de las extremidades, problemas de regresión caudal, problemas de cerebro anterior. Ahí estamos viendo algunos ejemplos. La sirenomelia, como estamos viendo ahí, son algunos ejemplos de problemas morfológicos que podríamos tener con la paciente con una hiperglicemia no controlada.
Claramente también tendríamos las cardiopatías. Uno de los puntos fundamentales dentro del control de la paciente diabética es la medición del tabique interventricular, y esta medición del tabique interventricular a nivel cardíaco se recomienda hacerlo después del segundo trimestre y por lo menos en cada ecografía. Si ya definitivamente nosotros vemos que el feto tiene algún trastorno de crecimiento, aumento en la tasa de crecimiento, o que esté presentando alguna situación con respecto a sus percentiles y que nos estén ayudando a sospechar la macrosomía, pues definitivamente debemos hacer la medición de este tabique, porque definitivamente esto se va a correlacionar con el resultado perineonatal, y todos sabemos que en la medida en que aumenta la gravedad de la hiperglicemia, vamos a tener un tabique mucho mayor. Acá tenemos algunos ejemplos de cardiopatías que se puedan presentar. Las más frecuentes son de tipo conotroncal, pero las patologías que tienen que ver con el desarrollo de los cojinetes endocárdicos y del tabique interventricular e interauricular también deben ser tenidas en cuenta. Cuando llegamos al segundo y tercer trimestre, pues definitivamente NICE y ACOG recomiendan la ecografía detallada entre semana 18 a 20, que es lo mismo que nosotros haríamos con cualquier otra paciente. Pero aquí debemos enfocarnos fundamentalmente, además de lo morfológico, y sabemos que en una unidad materno-fetal se hace un estudio integral, debemos centrarnos en los defectos cardíacos, como lo expliqué anteriormente. El seguimiento se propone cada 2 a 4 semanas, de acuerdo a los niveles de glicemia, y definitivamente un control semanal en aquellas pacientes que tengan un mal control de su glucosa, buscando rasgos iniciales que tengan que ver con la hiperglicemia fetal, es decir, el crecimiento fetal aumentado y el aumento de la diuresis con el subsecuente polidramios, y definitivamente las complicaciones que se pueden establecer, como sería la macrosomía, la restricción de crecimiento intrauterino y la preeclampsia sobreagregada. En este caso es muy importante que nosotros determinemos cuáles son las necesidades de nuestros pacientes para realizar el seguimiento específico. Claramente, si nosotros tenemos una paciente que tiene restricción de crecimiento fetal, lo seguiríamos de acuerdo a los protocolos respectivos, así como lo haríamos en la preeclampsia sobreagregada. Ahora bien, recuerde que en la paciente preeclámptica tenemos ciertas limitantes desde el punto de vista vascular por el vasoespasmo intermitente, con el fin de tratar, anticiparnos a las complicaciones vasculares que nosotros tendríamos. Y el otro punto es qué tan difícil sería poder diagnosticar o no la macrosomía in utero. Este es un estudio muy interesante, hecho por los griegos, en el cual se compararon 3 diferentes guías, tanto las de la ADA como de la NICE y la de la ACOG. Acá quiero que nos centremos fundamentalmente en esto. Fíjese cómo se recomienda que para los defectos estructurales nosotros debemos hacer un ultrasonido detallado de manera importante. Y la ACOG además recomienda, con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que deberíamos ofrecer una ecocardiografía, y es lo que ofrecemos en la mayoría de unidades materno-fetales. Generalmente, la edad para la ecocardiografía se puede hacer desde el primer trimestre, pero en lo que recomiendan la mayoría de las guías internacionales de la semana 18-23, y preferimos una revaloración hacia semana 28 para mirar los tractos de salida y sobre todo para mirar los cortes altos. Esto porque definitivamente sabemos que la correlación de trastornos conotroncales estaría más con este tipo de pacientes. Debemos entonces pasar a la evaluación del tamaño fetal. El seguimiento, el crecimiento fetal y la predicción del peso al nacer siguen siendo unos procesos desafiantes. Sabemos, y como lo decía un profesor mío hace muchos años, uno de las situaciones que más mal hacen quedar al especialista en medicina materno-fetal es la valoración del peso cuando lo tomamos perinatal, por la baja sensibilidad que podría tener un momento determinado, y la presencia, por ejemplo, de circulares, es decir, que tenga una circular y salga sin la circular. Esto es claro y definitivamente hace años lo podemos decir. Ahora vamos a revisar unos números a ver qué nos muestran. Nuestro objetivo acá es identificar el feto obeso, el feto macrosómico, el feto que va a tener un problema y un síndrome metabólico, para evitar inicialmente las lesiones al nacer. Sabemos que la distocia de hombros y las lesiones del plejo braquial son supremamente frecuentes. Si nosotros miramos los fetos que se encuentran por encima de los 4.000 gramos, recuerden que de acuerdo a la COG se considera el macrosómico el que tiene un peso al nacer de 4.500 o más. Aquí no hay un consenso específico, pero probablemente 4.000 sea el punto de corte en lo que tendríamos un consenso en la mayoría de unidades obstétricas. Entre el 42 y el 74% de las distocias de hombros se van a presentar en estos casos, y más o menos más de la mitad de estos pacientes van a tener lesiones del plejo braquial. Ahora bien, dentro de la ecografía del tercer trimestre, y como todos lo sabemos, debemos realizar una valoración ecográfica completa, y la mayoría de nosotros, esto está muy claro, utilizamos el método de multiparámetro, es decir, utilizamos fórmulas para calcular el peso fetal estimado que se fundamentan en varias medidas biométricas, y tenemos evidentemente fórmulas para ello.
lo que se recomienda es tener unas fórmulas personalizadas. Nosotros tenemos incluso las fórmulas para nuestra población colombiana. La debilidad es que no están discriminadas por sexo, pero sí son unas fórmulas que nos van a permitir acercarnos a cuáles serían los pesos estimados, los percentiles 90 para nuestra población específica. En ese orden de ideas, la ecografía del tercer trimestre no tendría una precisión superior al 90%, que nos daría una diferencia más o menos del 15% del valor encontrado de peso estimado fetal cuando lo hacemos en el tercer trimestre. Ese 15% podría no ser tan significativo, pero definitivamente es importante que en nuestras unidades de medicina materno-fetal tengamos un control de calidad de los pesos que nosotros calculamos y que los especialistas que allí trabajemos periódicamente estemos evaluando un sistema de control de calidad para saber si estamos siendo precisos con respecto al cálculo del peso fetal estimado y lo comparamos con el feto del peso a término. Este es un estudio muy interesante que nos muestra que en los pesos de fetos por encima de 4.000 gramos, la sensibilidad para encontrar esa precisión del peso es más o menos del 45% con un valor predictivo positivo del 81%. Si yo quisiera subir esa sensibilidad al 90% requeriría el uso límite del peso estimado fetal hacia 3.500 gramos. ¿Qué significa esto? Que entre más grande sea el bebé, yo voy a tener un riesgo mucho mayor de equivocarme en el peso y tener una desviación estándar mucho mayor con un error estándar igualmente alto. Esto me permitiría ser mucho más impreciso en el resultado y por lo tanto no voy a poder predecir el resultado obstétrico y no va a permitir que el obstetra se prepare para una de las complicaciones que significa un feto grande. De igual manera, de esta forma, el neonatólogo no se puede preparar para los trastornos metabólicos que podría tener un feto que tenga un peso por encima. Ahora, esto daría como resultado la inclusión del 46% de la población con unos falsos positivos que se me disminuirían. Como dice y explicaba la doctora Buitrago, en la medida que yo cambio los puntos de corte, estoy jugando con las sensibilidades y especificidades de mi prueba para poder saber cuál sería el mejor resultado de la misma. La FIGO nos publica este artículo en el año 2015 donde nos indica dos cosas importantes. Tener una posibilidad de un parámetro para el cálculo de la edad gestacional y por ende del peso estimado fetal. Ellos proponen la circunferencia abdominal y además tener un buen sistema que nos permita calibrar o vigilar adecuadamente al feto, sobre todo cuando lo tenemos cercano al término, y saber qué pruebas de bienestar fetal vamos a hacer. Vamos a mirar entonces qué es mucho mejor para este tipo de pacientes. Y tener un monoparámetro, que sería mucho más fácil, lo podrían utilizar más unidades ecográficas, lo podrían utilizar más gente que realice ecografía y que tuviera menos experiencia, o un multiparámetro en la estimación del peso fetal estimado, que sería ya, por supuesto, o requeriría una curva de aprendizaje mucho mayor y una práctica y una experiencia mucho mayor por cada uno de los médicos, en este caso una unidad materno-fetal. Este es un estudio de Melamed y colaboradores que nos muestra fundamentalmente una comparación de 21 modelos ecográficos en los cuales se estimó el peso fetal estimado en términos de multiparámetros sobre la comparación del peso fetal estimado solamente con el cálculo de la edad gestacional en pacientes que tuvieran mayor de 4.000 gramos. Se hicieron más de 4.000 biometrías 3 días antes del parto y aquí se encontró una sensibilidad que iba del 14 al 99%. Como ustedes ven, es un rango demasiado amplio con un factor que no me va a permitir predecir las condiciones específicas del nacimiento y una especificidad igualmente muy amplia. Esto significa que definitivamente las fórmulas ecográficas para la estimación del peso que se basaron en 3 o 4 índices biométricos fueron mucho más precisas que los modelos basados solamente en la circunferencia abdominal, como nos decía el artículo anterior de la FIGO. En este caso, la recomendación nuestra es utilizar el multiparámetro y, lo que les digo, realizar controles de calidad frecuentes dentro de nuestras unidades de medicina materno-fetal, comparando el resultado perinatal con pesos tomados periparto. Si acá miramos este otro artículo hecho por Hoffman y colaboradores, publicado en Fetal Diagnosis Therapy hace unos años, en donde se buscaron la aplicación de 36 fórmulas para el cálculo multiparámetro para establecer cuál era la mejor. En general, ellos encontraron que en la medida que el feto está mucho más grande, voy a tener una sensibilidad mucho menor cuando utilizo ecografistas que no tengan una experiencia adecuada. Aquí también concluyen que las fórmulas proporcionan una estimación estadística del peso al nacer cuando se realizan cerca del parto, pero que los intervalos de confianza definitivamente son muy amplios y que en algunas ocasiones pueden tener hasta 1 libra por encima. Estaríamos hablando de casi 500 gramos de diferencia entre una fórmula y otra, lo cual definitivamente nos cambia la decisión obstétrica.
Cuando llegamos entonces a este tercer trimestre, dentro de esos objetivos que también mirábamos, tengo que prevenir la muerte o tratar de encontrar los factores de riesgo de la muerte y la asfixia mientras se optimiza la oportunidad de un parto vaginal seguro. Tengo que encontrar herramientas que me ayuden a monitorear el crecimiento fetal, como lo vimos anteriormente, y saber cuáles son esas herramientas, apoyarme en mi unidad materno-fetal y tener, evidentemente, puntos de corte específicos para mi población y realizar pruebas para el bienestar fetal a unos intervalos frecuentes. La respuesta a estas preguntas no la tiene ni siquiera la literatura. Esta es una búsqueda cuasi sistemática realizada hace un par de días, en donde fíjese que cuando nosotros cruzamos todos los mesh terms en términos de lo que es la vigilancia fetal, la paciente con diagnóstico de diabetes y buscar los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, solamente nos aparecen 6 en la literatura de los últimos 15 años y ninguno de esos 6 nos va a responder la pregunta de una manera adecuada. Sin embargo, claramente desde hace siglo largo, pues sabemos que la frecuencia cardíaca fetal está sujeta a considerables variaciones y es la que nos ofrece un medio confiable de juzgar el bienestar del niño. Quiere decir que la frecuencia cardíaca es probablemente nuestro método más fidedigno para nosotros poder saber qué está pasando con el feto. A esto le debemos sumar los movimientos fetales. En el estudio que nosotros publicamos sobre la caracterización de muertes fetales encontramos que en todos los casos la paciente refirió la disminución de los movimientos fetales y que en algunos casos no consultaron a tiempo. Miremos cómo evaluaríamos esta situación. Cuando miramos los modelos de vigilancia fetal, tenemos que ver cómo estarían esas respuestas fetales frente a los cambios hipoxémicos. Esos cambios hipoxémicos van a producir cambios en la presión arterial con alteraciones en flujo sanguíneo cerebral y me van a alterar el consumo cerebral de oxígeno y es lo que se llama la redistribución. Recordemos que la redistribución hemodinámica no solamente es una situación que se presenta en los casos de restricción de crecimiento fetal. Ese es un modelo que claramente lo tenemos establecido y que no lo sabemos muy bien, pero este es un modelo que funciona para cualquier situación endotelial en los cuales la placenta está viéndose afectada y tenga una alteración en la oxigenación a través de la vena umbilical. Eso me va a llevar a cambios de hipoxemia, hipoxia, que pueden llevar a una compensación y ya sabemos que esa compensación inicialmente depende de la frecuencia cardíaca. Eso me puede llevar a una acidosis metabólica con descompensación y es lo que nosotros conocemos como asfixia. Esa asfixia fundamentalmente me puede llevar a la muerte intraparto, que sería la catástrofe mayor, porque definitivamente fracasamos en nuestro sistema de salud y fracasamos en nuestro protocolo de vigilancia fetal, o nos puede llevar a la muerte neonatal, que no es distinto a la que acabo de decir, o definitivamente nos lleva a daños irreversibles dentro del proceso de desarrollo del feto. Nos lleva a daño neurológico con convulsiones, parálisis cerebral, hemorragias, daño renal, enterocolitis necrotizante y otras complicaciones que pueden crear fundamentalmente daños a largo plazo. También dentro de esta vigilancia fetal es mandatorio buscar las características de estado fetal insatisfactorio o no tranquilizador o como le quiera usted decir y evidentemente tratar de prevenir esa asfixia. Generalmente nosotros tenemos herramientas que nos ayudan a anticiparnos al riesgo de asfixia con unos límites específicos y lastimosamente, a veces cuando tenemos los resultados de este tipo de pruebas, ya tenemos un feto que está en acidosis metabólica y evidentemente cuando lo ve el pediatra, pues ya tenemos algunas consecuencias que definitivamente no pudimos evitar. Es muy importante la correlación al nacimiento, para eso utilizamos en la paciente diabética las mismas herramientas que utilizamos con otros tipos de patología de alto riesgo, el Apgar, la valoración evidente de los gases arteriales, el cordón umbilical, si se puede, sabemos pues los límites y sobre todo la valoración de la base exceso. La monitoría fetal continúa siendo una herramienta importante cuando hacemos la búsqueda de si la monitoría fetal en la paciente diabética sigue siendo una herramienta o si me cambia los números, pues definitivamente no. Tenemos que en general tendría una sensibilidad del 84% con una especificidad del 40 al 50% en la predicción de hipoxia fetal intraparto. Pero fíjese que este artículo publicado el año pasado nos dice que la monitoría fetal, sea continua o no, definitivamente para la paciente diabética no tiene evidencia suficiente de que sea verdaderamente útil en la valoración de la paciente. Si yo comparo los grupos de la paciente que no es diabética con la paciente diabética controlada, seguramente me va a dar grupos equiparables, y es lo que nos dice acá Havag y colaboradores, en los cuales los resultados perinatales, si tengo un control glicémico adecuado, es una vigilancia fetal que me permite éxito. Pero si definitivamente yo no tengo un control adecuado de la glicemia, probablemente voy a tener situaciones que no puedo predecir. Recuerde adicionalmente que la diabetes predispone a dos posibilidades vasculares muy importantes. Uno, la preeclampsia. Dos, la endoteliosis, que se puede caracterizar también por restricción de crecimiento fetal. Y habría un punto más importante a tener en cuenta, que es el hipotiroidismo
el hipotiroidismo gestacional. Ese hipotiroidismo gestacional también se asocia al desarrollo de problemas endocrinológicos y que evidentemente me altere las herramientas que yo pueda tener para vigilar mi feto. ¿Qué pasa entonces con la prueba de tolerancia a la contracción? Aquí tengo evidencia insuficiente para recomendar su uso rutinario. Sin embargo, en nuestro medio probablemente es una de las herramientas más fáciles, más prácticas y más baratas de utilizar y más universalmente distribuidas. Es mucho más fácil tener un monitor fetal y poder hacer una PTC monitorizada en este tipo de pacientes para poder encontrar cuáles son los verdaderos riesgos. Este estudio realizado por Cahill en el 2018 y publicado como una investigación original en el American Journal de Obstetras y Ginecólogos nos muestra que definitivamente en la paciente diabética también la acidemia se me presenta con mucha más frecuencia que en la paciente normal y que la puedo entrar a determinar en un momento determinado. Sin embargo, es una prueba que es mucho más importante desde el punto de vista del rendimiento cuando la utilizo después de la semana 37. De hecho, algunos comunicados de la COG de los últimos 5 años nos hablan de que son mucho más sensibles después de la semana 38. Ahora bien, estos números publicados en este artículo nos muestran que definitivamente puedo hacer una recomendación de utilizar tanto la monitorización electrónica como la PTC en este tipo de pacientes. En cuanto a la monitoría fetal continua, no existe tampoco un estudio que yo conozca en el cual se discierne los dos grupos específicos para compararlos en términos de lo que es el grupo con hiperglicemia del grupo que no y cuál sería el resultado perinatal en términos de la monitorización que yo tenía. Sin embargo, si yo tengo trazos normales, pues definitivamente puedo permitir que la paciente deambule, puedo permitir que tener actitudes obstétricas específicas con ella y luego volverla a conectar. Ahora bien, no se ha comprobado que la paciente con monitoría fetal continua vaya a tener un mejor resultado perinatal y no hay evidencia clínica disponible en este tipo de pacientes ni estudios lo suficientemente grandes desde el punto de vista poblacional para recomendar o no recomendar su uso. La monitoría fetal intermitente, que probablemente sea el arma que tengamos en la mayoría de las salas de partos, pues definitivamente no tenemos evidencia suficiente para catalogarlo como una herramienta clave, pero tampoco para no recomendarla y nos basamos en los estudios de Cahill y colaboradores en los cuales nos dice que ante la deficiencia de estudios y la espera de conclusiones mucho mayores, pues definitivamente es una herramienta que debemos seguir utilizando en la sala de partos. Ahora bien, ¿qué intervalos de tiempo tengo en la paciente diabética con respecto al cambio de las desaceleraciones y los hallazgos en la monitoría fetal con respecto a la acidosis? Más o menos 115 minutos si las desaceleraciones son repetidas, 145 con variables y 185 cuando solamente tengo disminución en la variabilidad. Ahora bien, generalmente lo que nosotros vemos en la práctica obstétrica es que calificamos la paciente diabética y la que estamos monitorizando desde el punto de vista electrónico de acuerdo a las mismas características que nosotros usamos. Recuerde que nosotros utilizamos o recomendamos siempre el test de admisión para que tengamos un trazado rápido inicial y una basal del bienestar fetal al momento del ingreso y luego utilizamos una prueba adjunta que puede ser la PTC o que puede ser un test de estimulación bioacústica con el fin de catalogar verdaderamente el estado de bienestar fetal que tengamos. El rendimiento de la prueba estaría con un valor predictivo positivo del 40 al 50% y un valor predictivo negativo del 98.4%, números que no me cambian con respecto a lo que utilizamos en los embarazos que no tengan diabéticas. Ahora, si nosotros valoramos otras pruebas como son el pH de cuero cabelludo fetal o el lactato en cuero cabelludo, pues definitivamente no es una técnica que nosotros tengamos disponible, al menos en las instituciones donde yo laboro, y creo que en la mayoría de las situaciones, de las instituciones obstétricas de nuestro país no se utilizan, y definitivamente solamente es una anécdota para mostrar acá la sensibilidad. De todos modos, no es una sensibilidad muy importante. Fíjense que nosotros comparamos la sensibilidad y la especificidad, es muy similar a lo que teníamos con una PTC bien hecha, y definitivamente la diferencia estaría en el valor predictivo negativo que tendríamos con esta prueba.
En este caso, la correlación que tendríamos con el pH sí sería directamente al Apgar. Si yo tengo un pH normal, voy a tener el 92% de Apgar normal y definitivamente si tengo un feto más acidótico, pues se va a correlacionar directamente con el Apgar. Ahora bien, sigue la discusión en la mayoría de los estudios obstétricos en que los hallazgos que nosotros tenemos cuando hacemos esta pHimetría me va a cambiar definitivamente el número de cesáreas que yo voy a tener al final de la evaluación completa de la población. También existe la posibilidad de medir la pulsoximetría fetal continua. Nosotros usamos la pulsoximetría, pero cuando hacemos algún tipo de procedimiento de cirugía fetal o cuando hacemos algún tipo de procedimiento de éxito o similexis en el cual controlamos la oxigenación del feto, pero evidentemente no lo usamos directamente o con cambios específicos en el trabajo de parto de la paciente que tenga diabetes. La sensibilidad de la prueba, fíjese que sigue siendo muy baja y la especificidad sube apenas un par de puntos porcentuales con respecto a las pruebas anteriores. Por lo tanto, no es una prueba que me deje tranquilo desde el punto de vista de bienestar fetal y como les digo, no la utilizamos o la utilizamos en las instituciones donde yo laboro solamente para las pacientes en las cuales hacemos algún tipo de cirugía fetal abierta, como son las que le mencioné y la cirugía para mielomeningocele. El electrocardiograma y las variantes que puedo tener dentro del electrocardiograma intraparto tampoco es una prueba que nosotros usemos y la literatura no nos esté mostrando que tenga una ventaja ni en los embarazos de bajo ni en los embarazos de alto riesgo, donde incluiríamos la paciente diabética. En ese orden de ideas no estaría recomendado para este tipo de pacientes y fíjese que sigue siendo una prueba que tiene unos números con un rendimiento diagnóstico muy bajo con respecto a las pruebas que nosotros tenemos disponibles en nuestro medio. El perfil biofísico fetal como prueba anteparto y como prueba intraparto puede ser una variable interesante, sobre todo para la valoración del líquido amniótico en aquellas pacientes diabéticas que nosotros vamos a llevar a algún tipo de inducción, si así lo decidimos, y de acuerdo a los hallazgos que nosotros tengamos y a las variables del perfil biofísico, tomaríamos la decisión obstétrica si la paciente podría o no tener un parto vaginal junto a las otras características obstétricas, sea de los beneficios tanto de adelantar el parto como son las características del cuello, o sea que hagamos la ecografía intraparto para determinar las angulaciones específicas y saber si podríamos tener un éxito en un feto que tenga sobre todo un percentil de peso adecuado. Recordemos que si el percentil de peso está muy alto, muy seguramente haríamos algunas medidas ecográficas para poder tomar la decisión de cambiar la vía del parto en caso de ser necesario. La velocimetría Doppler es útil cuando tenemos algún tipo de patología vascular adyacente a la diabética, sea específicamente por problemas de crecimiento o por problema de preeclampsia. Esto sobre todo en la vigilancia fetal anteparto. Si la paciente tiene una diabetes gestacional o pregestacional y se está asociando a una restricción de crecimiento fetal, pues seguramente el seguimiento lo vamos a hacer con Doppler, las mediciones biométricas y vamos a tratar de establecer el estadio en el cual se encuentre ese feto. Entonces, la señora cursa con una preeclampsia que no tenga características de severidad y tenga su diabetes, ya sabemos que la velocimetría Doppler en la paciente con preeclampsia no severa no tiene ningún tipo de utilidad desde el punto de vista de rendimiento de prueba en términos del resultado perinatal. Aquí también se plantea la posibilidad del Doppler de arterias uterinas como predictor del resultado perinatal en semana 34. Hay un par de estudios interesantes de origen europeo, sin embargo, no tienen la suficiente muestra que nos ayude a recomendarlo y por lo pronto nosotros no utilizamos para clasificar ni las pacientes con trastorno de crecimiento ni las pacientes que vayan a ir a algún tipo de decisión obstétrica de acuerdo al Doppler de arterias uterinas tardío. Este es el estudio que les mostré ahora, pero queríamos ya que nos concentráramos en qué recomiendan estas tres asociaciones o sociedades con respecto a cómo monitorizar el feto con respecto a la NST y con respecto al perfil biofísico. Fíjese que la ACOG lo recomienda, no hace ninguna caracterización. Eso significa que la podemos utilizar desde el mismo momento en que el feto o la paciente se encuentra en trabajo de parto. Esto puede ser pretérmino o no. La NICE no lo recomienda antes de la semana 38, como les había comentado yo anteriormente, es decir, el rendimiento de la prueba es mucho más específico cuando lo hago a edades gestacionales más tardías y como les comenté también anteriormente, la ADA pues definitivamente no da una opinión obstétrica pues por la razón específica de su desarrollo pues de protocolos. Para terminar en mis 3 minutos restantes, entonces lo recomienda la ACOG en su boletín del 2021, en donde dice que nosotros desde el momento en que podamos hacer NST lo debemos usar 2 veces por semana.
donde busquemos cuáles son las características del resultado del estado no tranquilizador y que lo deberíamos usar entre semana 28 a 34. Ahora, dependería del control diabético si nosotros aumentamos o no este. La PTC lo podemos usar semanalmente cuando ya tenemos la edad para realizarlo y utilizamos las mismas condiciones características para catalogar un estado fetal insatisfactorio de lo que ya sabemos para la paciente no diabética y que está claramente establecido en el protocolo de ACOG del 2010, 2015 y 2018 para valoración de monitoreo fetal. Y el perfil biofísico se recomendaría semanalmente, donde se buscarían los diferentes scores que ya nosotros sabemos y deberíamos simplemente catalogar si lo estamos haciendo ante o intraparto con el fin de saber qué resultados tendríamos. El resumen de esta charla sería esto: nosotros haríamos nuestra ecografía de primer trimestre, nuestra ecografía de tamizaje genético, la valoración del detalle anatómico, el ecocardiograma recomendado por las diferentes sociedades, entre ellas la COG. En la semana 28 haríamos una evaluación de crecimiento líquido amniótico y haríamos nuevamente la semana 28 y 36 para mirar cómo estaría el crecimiento, pero esto fundamentalmente en aquellas pacientes en las cuales no tengamos un adecuado control metabólico. Y posteriormente a la semana 37 ya comenzamos nuestras pruebas de bienestar fetal. Ahora, si ustedes miran, son una gran cantidad de visitas a la unidad materno-fetal y por supuesto debemos justificarlas muy bien porque vamos a tener una serie de situaciones problemáticas con nuestro seguro. Esto es un protocolo por supuesto, norteamericano y que nosotros aplicamos guardando ciertas proporciones en nuestra unidad. Creo que al final de esta charla conocimos el propósito de la vigilancia fetal en la paciente con diabetes gestacional. Creo que entendimos algunos eventos fisiopatológicos a tener en cuenta y que se relacionan con la hiperglicemia y el resultado fetal adverso. Creo que ahora somos capaces de tomar decisiones basadas en la evidencia y creo que adquirimos herramientas para la toma de decisiones oportunas. En conclusión clara, tenemos que en general, la literatura nos habla de un seguimiento cada 2 a 4 semanas, que es lo que nosotros ofrecemos en nuestras unidades maternofetales. Realizar un control semanal en aquellas pacientes que tengan un mal control de glucosa y o complicaciones establecidas, mientras logramos el control metabólico, mientras sabemos cómo está su control glicémico y luego vemos si ese control debe hacerse más o menos frecuente. Y definitivamente la valoración ecográfica debe buscar activamente el riesgo de macrosomía para poder en un momento determinado nosotros buscar la correlación con el desenlace en la vía de parto y sobre todo tratar de prevenir ese tipo de complicaciones. Al final del ejercicio creo que la mejor prueba de bienestar fetal en la paciente diabética es tener nuestra paciente normoglicémica. De esta manera nosotros vamos a disminuir ese riesgo del que hablábamos de 6.5 de cada 1000 de muerte fetal, de casi 35 por cada 1000 de muerte fetal a 6 a 6.5, que es el riesgo en nuestras pacientes de bajo riesgo. Estos son mis colegas en la unidad materno-fetal de la Clínica Colsubsidio, a los cuales agradezco. Recuerden que este debe ser un manejo multidisciplinario en el cual deberíamos todos los actores del control prenatal ser partícipes, y esto implica desde la parte administrativa hasta las aseguradoras, hasta evidentemente el cuerpo de enfermería y médicos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Estos son mis mails por si quieren contactarme para algún tipo de situación académica, lo cual estaría muy gustoso de atenderlos y no me queda más sino agradecerles su atención. Muchísimas gracias por todo.